Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo le vamos a exponer el informe acerca del Laboratorio 3 sobre el ensayo de límites de Atterberg. Los integrantes son Ramos Coello, Piero Marcelo, Cabezas Arangoitia, Pablo Adrián, Roque Chacaltala, Diego Jorge, Tito Ramírez, Jean-Pierre Anthony, Bautista Loaiza, Mariana Valentina, Carlos Misaico, Fernando, Purilla Huacachi, Fernando, Aparcana Arcos, Ana Lucía, Coronado Mitma, Cristian Félix, Quispe Sales, Javier Rolando y Condorceo Orozco, Carlos Rodolfo. Bueno, empezamos con la introducción. El continuo de agua con que se produce el cambio de estado de un suelo a otro y en mecánica de suelos interesa conocer fundamentalmente el rango de humedades, para el cual el suelo presenta un comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones sin romperse. El método usado para medir estos límites fue ideado por Atterberg. Estos son propiedades de los suelos, con que se definen y se utilizan en la identificación y clasificación de un suelo. En el presente informe obtendremos mediante dicho método los límites líquidos, plástico y de contracción, con los cuales posteriormente nos daremos a la tarea de clasificar una muestra de suelo. Si queremos hablar del límite de consistencia, se definen tres límites principales: líquidos, plásticos y retracción, que han sido utilizados en todas las regiones del mundo, principalmente como objetivo de identificación y clasificación de suelos, y límites de contracción. Relacionadas con estos límites, se definen los siguientes índices: el índice de plasticidad, índice de fluidez y el índice de tenacidad, índice de liquidez, también conocida como relación humedad-plasticidad. Son definiciones que serán desarrolladas en el desarrollo de la monografía. Dichos límites dependen exclusivamente del contenido de agua. Límite líquido es el contenido de agua tal que para un material dado fija la división entre el estado casi líquido y plástico de un suelo. Bueno, le paso a mi compañero. Objetivos del límite de Attenberg. Como objetivo general tenemos que buscar interpretar el límite líquido, límite plástico, el límite de plasticidad de una muestra de suelo, así como también la variación de su contenido de humedad. Objetivos específicos. Calcular los límites para comprobar el grado de estabilidad y determinar e interpretar el trazo de diagrama de fluidez. Busca instaurar las diferentes consistencias que tiene el suelo en diferentes contenidos de humedad. Realizar una clasificación del suelo a través de prácticas que se realizan y dar la facilidad de interpretación para un uso más práctico. Conceptos fundamentales. Entre los conceptos fundamentales tenemos el límite de consistencia o el límite de plasticidad. Los límites de Attenberg, o también llamados los límites de consistencia, se basan en el concepto de que los suelos finos presentes en la naturaleza pueden encontrarse en diferentes estados, dependiendo de su propia naturaleza y la cantidad de agua que contenga. Límite líquido. Es la propiedad que se mide en un laboratorio mediante procesos normalizados que consiste en la mezcla de suelo y agua, siendo moldeada para ser depositada en la cuchara de caza grande y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la manivela hasta que el surco de la muestra hecho previamente se pueda cerrar en una longitud de 12,7 milímetros. Límite plástico. Para conocer la plasticidad de la arcilla, se han desarrollado diversos criterios, entre ellos el desarrollo por Attenberg, el cual nos dio a conocer que la plasticidad de las arcillas no es una propiedad permanente, sino que es circunstancial y depende de su contenido de agua. El límite de contracción. Esta propiedad se llega a manifestar cuando se da la pérdida de humedad y no trae consigo un cambio volumétrico. Para su obtención, en un laboratorio se debe secar una porción del suelo, del cual tendremos la humedad inicial y el volumen inicial conocido. Se secará a una temperatura de 105 grados a 110 grados Celsius y se calcula la humedad perdida.
Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar acerca del ensayo de determinación del límite líquido por el método multipunto. Este ensayo lo realizamos en el laboratorio y necesitamos o nos brindaron los materiales o instrumentos que fue la cuchara de caza grande, como se aprecia en la imagen, un recipiente de metal, un recipiente de porcelana, la espátula pequeña y una bandeja de vidrio. Todas se pueden apreciar en el video. Lo primero y lo más importante de realizar laboratorio es que necesitamos contar con los equipos de protección al menos básicos para este laboratorio, que son con los cascos, las botas, la bata, los lentes y los guantes. Sin estos equipos no podríamos ingresar al laboratorio. Para realizar, para realizar este ensayo necesitamos pesar 200 gramos de nuestra muestra que pase a través de la malla número 40. En este caso, pesamos lo que es el recipiente solo tenía un peso de 37,6 gramos, más la muestra, los 200 gramos, vendría a ser 237,6 gramos, como se aprecia en la primera imagen. Luego empezamos a mezclar, como vemos en la imagen de abajo, en el recipiente de porcelana. Todo esto con un movimiento envolvente y circular con nuestra espátula. Nosotros le fuimos agregando el agua destilada poco a poco para que no excedamos el estado que queríamos. Queríamos un estado plástico en este caso y no un estado líquido que no se pueda hallar o no permita determinar el ensayo. Luego, una vez que tengamos la muestra requerida, pasamos a lo que es la cuchara de Casagrande y empezamos a esparcirla y a que quede horizontal, de manera horizontal, toda nuestra muestra con respecto a la cuchara. Esto con el fin de luego, con la espátula que tenemos o un instrumento de metal, hacerle la hendidura por el medio para que luego con los golpes necesarios, ya sea dentro de 15 o 25, dentro de 20, 30 o 25, 35, los necesarios que nos permitan ver o verificar que la hendidura se ha cerrado. Nosotros tuvimos en nuestros ensayos alrededor de 19 a 21 golpes para que se cierre o termine de juntarse en la hendidura del medio. Después de realizar esto, procedemos a quitar un poco de la muestra y lo esparcimos o lo guardamos en un recipiente de metal, como podemos apreciar, tal cual el primero, ya que eran los únicos recipientes que teníamos, con el fin de ponerlos al horno durante 24 horas y poder hallar el porcentaje de absorción que tiene nuestra muestra. Esto nos permitirá luego trazar nuestra gráfica con los datos obtenidos. Después de haber realizado el primer ensayo, se procede a realizar 3 veces más, con tal de obtener 4 puntos en general y luego aplicar la fórmula de acuerdo a lo que hemos prestado atención en clase. A continuación, mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la exposición, hablaré sobre el ensayo para el límite plástico. El procedimiento. Eh, de la muestra utilizada para el límite líquido, se toma una porción, se rueda con la mano sobre una superficie limpia, lisa y no absorbente, como es la placa de vidrio, hasta formar un cilindro de 3 milímetros de diámetro. Se amasa la tira y se vuelve a rodar repitiendo esto tantas veces como sea necesario para reducir gradualmente la humedad por evaporación, hasta que el rollo se empiece a endurecer. El límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agrieta al ser reducido aproximadamente a 3 milímetros. Se divide la tira y se coloca en porciones en diferentes recipientes, marcándolos, pesándolos y luego llevados al horno durante 24 horas. Se repite los primeros pasos con otra porción de la misma muestra para así poder verificar los resultados. Pasando las 24 horas, se sacan las muestras del horno, se dejan enfriar, se pesan y se anotan los datos obtenidos. Los datos se determinan el contenido de agua en porcentajes y si la diferencia no es mayor a 2%, se promedia. En caso contrario, se repite la prueba. Los resultados obtenidos se registraron en la siguiente tabla. Para esto fueron dos recipientes, se dio el peso de la cápsula, el peso del suelo húmedo más la cápsula, el peso del suelo seco más la cápsula, se calculó el peso del agua
y el peso del suelo seco. El porcentaje de humedad lo obtuvimos dividiendo el peso del agua entre el peso suelo seco, multiplicándolo por 100. El contenido de humedad promedio obtuvimos que fue el 30,39%. Análisis. El índice de plasticidad entre el estado plástico y líquido se encuentra el límite plástico. Por lo tanto, el índice de plasticidad de un suelo se halla restando el porcentaje de humedad del suelo en el límite de plástico al porcentaje de humedad del suelo en el límite líquido. Eh, el índice de plasticidad nos da una idea del grado de plasticidad del material. Al comparar este resultado con la preparación de muestras que tenemos para el ensayo, donde se encuentran clasificados algunos materiales por el índice de plasticidad, podemos afirmar que es un material con baja plasticidad al analizar los datos obtenidos del límite líquido 38% e índice de plasticidad, y utilizando la carta de plasticidad se puede clasificar el material como limos de baja plasticidad. Procedimiento para obtener el límite de contracción. Se toma una muestra de aproximadamente 30 gramos, pasante del tamiz número 40 y se lo mezcla completamente en la tabla con agua destilada, suficiente para llenar completamente los vacíos del suelo y para hacerla lo suficientemente pastosa, de manera que sea fácilmente manejable en la cápsula, evitando la formación de burbujas de aire. Se revisa el interior del recipiente de contracción con una capa delgada de vaselina para evitar la adhesión del suelo al recipiente. Se coloca una cantidad de suelo húmedo igual o cercana a la tercera parte del volumen del recipiente de contracción en el centro de este y se fuerza para que fluya hacia los bordes, golpeándolo suavemente sobre una superficie firme pero acolchonada con papel. Se agrega más material, aproximadamente la misma cantidad anterior, y se golpea nuevamente hasta que esté totalmente compactado y todo el aire incluido haya sido expulsado. Se agrega más suelo y nuevamente se golpea el recipiente hasta llenarlo por completo y se rebose por los lados. El exceso de suelo se quita con una regla metálica y el suelo adherido a la superficie externa del recipiente deberá ser limpiado. Tomamos la masa del recipiente y del suelo húmedo. La masa del suelo se deja secar en el aire a temperatura ambiente hasta que el color cambie de oscuro a claro. Luego se seca en el horno y una vez se seca, se toma su masa. Para determinar el volumen del recipiente lo llenamos con mercurio hasta rebosar el borde y eliminando el exceso haciéndole presión con la placa de vidrio sobre el recipiente. Luego lo pesamos y teniendo la densidad del mercurio calculamos su volumen. Este volumen se registra como volumen de la pastilla de suelo húmedo. El volumen de la masa de suelo seca se calcula llenando un recipiente de vidrio con mercurio hasta rebosar y limpiando el exceso con la placa de vidrio. Se debe verificar que no quede mercurio adherido a las paredes externas del recipiente. Se coloca el recipiente lleno de mercurio en una bandeja y la pastilla de suelo sobre la superficie del mercurio con la placa de vidrio. Se reforzará el suelo a sumergirse en el mercurio, cuidando no atrapar aire. Se puede calcular el volumen desplazado y corresponde al volumen de la pastilla seca, o calcular el volumen que queda y restando al volumen total, calcular el mismo. Finalmente pesamos la cápsula de metal vacía y anotamos el valor. Bueno, profesor, ahora me toca hablar sobre las conclusiones. Con los conocimientos prácticos y teóricos en la exploración y en el procedimiento pudimos llegar a la obtención del contenido de humedad desarrollado. Desarrollamos destrezas y obtuvimos habilidades para poder realizar un muestreo adecuado de los suelos, así como la identificación en el campo de los suelos, considerándose su textura, plasticidad, color, etc. Se vio que a mayor profundidad, mayor contenido de humedad. Determinamos la cantidad de agua para poseer una muestra de suelo con respecto al peso seco de la muestra posteriormente hallado en el laboratorio. Como ahí vemos en las imágenes, un poco de todo nuestro proceso que hemos hecho. Gracias.